con la profesionalidad informativa de la hora clave de la W. Continuamos, amigos oyentes, lo habíamos anunciado, ya estamos conectados a través de la vía telemática con el doctor Jorge Cabrera, intendente de Policía de la SUAY, a quien le doy la más cordial bienvenida, le damos la más cordial bienvenida en este espacio de la hora clave. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Fernando, y a quienes están escuchando a través de W Radio y bueno, a través de estos medios que la tecnología nos permite también comunicarnos, pues un saludo a quienes están a través también de estos sistemas. Doctor Cabrera, los números en torno a los contagios en el Azuay siguen subiendo. Al parecer, existe menor control. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el trabajo que ustedes están desempeñando en favor o en honor a la prevención del avance de esta pandemia? Bien, bueno, hay varias situaciones que considerar. Primero, los hospitales del regional y el Hospital del Seguro prácticamente están atendiendo casos de no solamente de la zona 6, sino también de la zona 7, es decir, las provincias de Loja, Zamora y El Oro. Y eso, claro, significa que hay una ocupación importante que hay que considerar. Sin embargo, ya asentado a nuestra realidad, lo que corresponde a Cuenca y a la provincia de la Azuay, permanentemente estamos desarrollando operativos de control. Pero sí notamos, una vez que se declara el cambio de luz en el semáforo de rojo a amarillo en Cuenca y 13 cantones más de la provincia, de los 15, 14 tenemos hoy en día en luz amarilla, hay un exceso de confianza en ciudadanos y una mala interpretación a las resoluciones y disposiciones del COE nacional. Por un lado, se autoriza el retorno a las actividades deportivas individuales. Y claro, lo que vemos acá en la ciudad de Cuenca, y esto nos pasó en los 2 últimos fines de semana, parques, canchas públicas, prácticamente ocupadas en el desarrollo de actividades deportivas, digamos, en conjunto, sin portar siquiera las mascarillas. Es decir, por un lado, incumplen aquella disposición del COE nacional en cuanto al distanciamiento social, porque son actividades de contacto como el fútbol, el indoor, el vóley, y por otro lado, encontramos ciudadanos en el ejercicio de esas actividades sin portar la mascarilla. Fíjense que el día sábado, en un operativo interinstitucional, ya prácticamente 3 días seguidos los venimos desplegando de la siguiente manera, y esto por una disposición del señor gobernador. El día lunes se asumieron varios compromisos la semana anterior para ejecutar operativos bajo la siguiente modalidad. 2 grupos de trabajo interinstitucionales entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional, EMOB, Guardia Ciudadana e Intendencia se despliegan en sectores distintos de la ciudad. El uno para hacer un control en punto fijo y el otro que va atendiendo de manera inmediata de acuerdo a las fichas que se van abriendo en el ECU 911, es decir, llaman, hay una alerta o a través de las cámaras nos indican que en el sector X de la ciudad hay aglomeración de personas y este otro grupo nos trasladamos de manera inmediata. Eso dejó este sábado como resultado 47 elevadores retirados de espacios públicos, estamos hablando solamente de espacios públicos, 11 citaciones por no utilizar la mascarilla, 21 citaciones por infracciones de tránsito y 12 vehículos retirados, entre ellos una motocicleta. Es decir, los números en realidad son preocupantes, visto desde la parte del resultado. Para nosotros es positivo en el sentido de que encontramos infractores, pero desde la parte de la corresponsabilidad ciudadana, esto es sinónimo de irresponsabilidad, porque hay ciudadanos que están saliendo, incluso, fíjense, junto a la escuela de bomberos, hay unas canchas ahí de uso múltiple. Incluso tuvimos que incautar las redes de boli porque había ciudadanos en una actitud tan displicente que pretendían salir nuevamente a hacer uso de estos espacios y nos vimos obligados al retiro de estos implementos. Y claro, lo novedoso de la jornada, un ciudadano que sin portar la mascarilla para evitar ser sancionado, por último ya lo dijo de frente, utilizando este recurso, este argumento, no sé qué habrá pasado en la cabeza de este joven, incluso llegó a decir que él tenía COVID. Y dice COVID de una manera tan irresponsable y sin utilizar una mascarilla,
intentando que la gente de la EMOC, de la Guardia Ciudadana, no se acerque para darle la notificación. Entonces, casos como estos dejan como conclusión que hay como sociedad que reflexionar bastante. Nos hace falta, tal vez, perdón que le interrumpa, nos hace falta quizás solidaridad, empatía. Por supuesto que sí. El día sábado dejó varias reflexiones. Por un lado, el caso del joven que les acababa de comentar, y por otro lado, en el sector de la avenida Loja y los Conquistadores, más o menos, un grupo de libadores en espacio público, cuando fueron intervenidos por este equipo del que fui parte, resulta que otros ciudadanos del sector salieron en defensa de los infractores. Entonces, ¿qué está pasando en realidad? ¿Qué estamos haciendo? Mucho se pide o se exige de parte de las instituciones, pero ¿cuánto damos como ciudadanos? ¿Qué hacemos como ciudadanos? Allá hay que llegar. Yo creo que es momento de reflexionar. Ojo, el tema de la semaforización, incluso en verde, no significa que retornamos a la normalidad. Solamente para que ustedes tengan claridad a quienes nos están escuchando, el sistema de semaforización, cuando cambiamos de rojo a amarillo, significa que las restricciones se reducen, tanto es así que hay actividades que se reactivan apenas con el 30% de su capacidad de aforo, incluida la transportación pública. Y cuando pasamos a semáforo en verde, significa que esa restricción no desaparece, simplemente hay una restricción menor que significará en el sector de la transportación y en algunos establecimientos como restaurantes, por ejemplo, podrán funcionar con el 50% de su capacidad. Es decir, no significa retorno a la normalidad. Es un sistema en donde debemos adaptarnos, que tiene como finalidad la reactivación económica bajo ciertas restricciones, porque el COVID no ha sido superado en ningún país del mundo aún. Cierto, estamos conversando con el doctor Jorge Cabrera, quien es intendente de policía de la SUAY. Doctor, el día de hoy la ley humanitaria entra en vigencia, puesto que ha sido ya promulgada en el registro oficial. Una de las novedades que trae esta ley es que mediante un decreto ejecutivo se definirá la política de fijación de precios de alimentos y bebidas que conforman la canasta básica familiar, y ahí entrará a trabajar nuevamente la intendencia en el control. ¿Ustedes quizás ya han elaborado algún plan de contingencia para ponerse en marcha una vez que esto suceda, es decir, que el decreto ejecutivo se expida? Sí, estamos nada más a espera del decreto ejecutivo, pero este decreto viene a ser el resultado de un trabajo de varias semanas, una mesa técnica que se estableció en la ciudad de Quito entre varias instituciones, entre ellos el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Agricultura y algunos otros actores del sector productivo, básicamente. Entonces, esto se lo viene trabajando ya. Los intendentes hemos levantado información permanentemente sobre la realidad que estamos viviendo en territorio. Obviamente hay precios de productos que van variando, considerando varios elementos, procesos de producción, productos que obedecen a temporadas, y el tema de transporte, en fin, varios elementos que se han considerado dentro de esa mesa técnica, y estamos a la espera ya para nosotros de manera inmediata, una vez publicado el decreto ejecutivo, poner en conocimiento de nuestros comisarios, jefes y tenientes políticos, y además de actores en territorio como son los administradores e inspectores de mercados, entendiéndose que los mercados son el epicentro prácticamente de la actividad comercial en cuanto a productos de primera necesidad, porque de ahí se abastecen otros negocios como los supermercados y tiendas de barrio. Entonces, eso estamos nosotros ya a la espera del documento, y obviamente una vez que entre en vigencia se dispondrán de manera inmediata los operativos para que el mismo se cumpla. Muchísimas gracias, doctor Cabrera, por su tiempo. Sin duda hay mucho que hacer y se vienen días en los que deberán redoblar los esfuerzos tras la expedición de este decreto, tras lo que está sucediendo, la reactivación económica, y sin duda habrá más gente en las calles que controlar. Gracias por permitirnos conocer un poco más del trabajo que están llevando a cabo. A ustedes gracias y que tengan una buena semana.
El doctor Jorge Cabrera es intendente de policía de la SUAY, ha estado con nosotros en la hora clave. Nos vamos a la última pausa. De regreso, aún tenemos más noticias. No se mueva. Esta es la hora clave de la W. Inicia publicidad en la W.